Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de lo que los medios han llamado la primera crisis presidencial del gabinete de Gustavo Petro. Y para eso, ¿qué hubo? Andrés Páramo, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar acá de nuevo con ustedes. Santiago Rivas, ¿qué más volvió? Volví. En forma de fichas. Pero qué fichota. No. Qué fichaje. Qué fichaje, hermanola. Y Juan Álvarez, bienvenido de vuelta. Muchas gracias, estoy muy contento de estar de vuelta aquí. Un agradecimiento enorme a El Barrio, un restaurante en la calle 39 con arribita del Parkway, que nos alimentó hoy con una lasaña sin tomates extraordinaria, hecha a su salsa de zapallo. Queso azul y pera y un montón de inventos maravillosos de Iván. Muchas gracias al Barrio por alimentarnos. Andrés Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Pues no vamos a hablar hoy, aunque ojalá quede registrado para los premios Presunto de este año, en la categoría que nos inventamos de mi simpatía, las declaraciones que dio la doctora Susana Boreal, bueno, en medios, en redes, etcétera, ante unas denuncias que habían salido acerca de el maltrato que ella, denuncias sobre el maltrato al que ella supuestamente cometió contra miembros de su campaña, y también una denuncia que había sobre el nombramiento de su pareja como miembro de la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, que fue acusado de no tener experiencia, digamos, para ocupar un cargo en el que devenga, como se dijo, 9 millones de pesos. La doctora Boreal salió en la W a hacer una larga entrevista en la que trastabilló bastante, y de los momentos memorables que quedan de eso es la experiencia que él tiene de 5 semestres de ciencia política en la San Marino. Básicamente fue eso lo que dijo. Tiene 5 semestres de ciencia política a lo Patricia Fernández de Betty la Fea, y una carta de experiencia acreditada supuestamente del ex senador Gustavo Bolívar. Entonces ya veremos si clasifica para las nominaciones de final de año. De recursos públicos y también su unidad de trabajo legislativo, y por eso la primera pregunta que le queremos hacer es: ¿cuál es su relación con el señor Cristian Guzmán, quien es asesor grado 1, recibe un salario de 8 salarios mínimos, que son más de 9 millones de pesos, y pues lo que se ha dicho en las redes sociales y según algunos exintegrantes de su unidad de trabajo legislativo es que él es su pareja sentimental? ¿Cuál es su relación con él? Bueno, mi relación con él es de amistad. Pues, Cristian Guzmán no es mi novio. Y no ha habido una relación sentimental nunca con Cristian, siempre ha sido amistad. Mira, a ver cómo te explico. Lo que pasa es que yo tengo una manera muy diferente de ver el mundo. O sea, yo no creo en las relaciones románticas ni amorosas, no creo en las relaciones, digamos, como la gente las concibe normalmente, como a mí me criaron también, que es dentro pues de uno estar con una sola persona, de estar con una persona toda la vida. Yo siempre he reivindicado muchísimo mi libertad. Así que tenía una relación también, digamos, de asesoramiento y de trabajar muchas veces con Gustavo Bolívar desde el año 2016, ¿cierto? Una cosa que tengo que decir acá es que me parece muy curioso cómo a las personas dentro del movimiento social se les piden certificados. El movimiento social no da certificados. O sea, esto es una postura, voy a decir, que es muy clasista, ¿cierto? Pensar que solamente las personas que pueden entrar a estos lugares son quienes han ido a grandes universidades o quienes han tenido como cargos públicos y todo eso. Lo que pasa es que dentro del movimiento social, el movimiento estudiantil... Seguro sí, porque hay una respuesta que ella da en relación a la forma en la que ella vive sus relaciones interpersonales y cómo ella concibe el poliamor, y eso pues no tiene nada que ver con el nepotismo. ¿Funciona de esa forma? Sí, pero cuando se dijo que amor significa presupuesto, no estábamos hablando de eso. Y bueno, otro tema al que no íbamos a hablar, pero que sí está relacionado y que es algo que los hemos prometido, y vamos a ver cuántos episodios más nos va a dejar este gobierno aplazar, es obviamente la política de drogas y el consumo de drogas recreativas. ¿Lo vamos a hablar? Sí. Hoy no. Juan Álvarez, hoy ¿de qué no vamos a hablar? Hoy no vamos a hablar de una cosa que me intriga mucho por investigaciones personales en las que estoy, y es el Tribunal Popular de Siloé, una especie como de iniciativa de la sociedad civil
de carácter extrajudicial, probablemente performática. Al parecer, durante un año o más, 4 magistrados internacionales llevaron a cabo una especie de investigación, simula una especie de juicio de lo ocurrido en el estallido social en el 2021 en la ciudad de Cali, en concreto en la Comuna 20, en Siloé, y decretaron un fallo. Y me parece que eso no tuvo casi ningún cubrimiento y puede que sea una especie de gesto apenas de simulacro de justicia de la sociedad civil, pero creo que en este intento por entender el abuso del Estado, la magnitud del Estado cuando se moviliza en contra de ciudadanos y en particular pues las violaciones de derechos humanos durante la estallido social, durante la movilización del 2021, me interesa mucho como las implicaciones éticas o de memoria o de cualquier cosa que activen este tipo de instancias performáticas y probablemente simbólicas, pero significativas también de cómo se impugna y se contesta al abuso del Estado. Tú dijiste que no lo cubrieron, pero ¿dónde lo viste? Buena idea. Esto está muy bien reseñado en un hilo en Mutante. Hacen una estupenda reseña de en qué consiste el tribunal, quiénes lo constituyeron, por qué fallan ahora, cuáles son los hechos fundamentales que investigaron y plantean una última pregunta. ¿Conoce otras instancias similares de justicia, verdad o memoria derivadas del estallido social? Buen tema. Extraño, por lo menos. Sí, pues de nuevo todos esos ejercicios de memoria que configuran y también como que modifican la relación que la gente tiene con las organizaciones siempre son muy interesantes. Entonces, pues vale la pena igual echarle ojo y les vamos a dejar obviamente el hilo en las notas del episodio. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Mi tema es un tema internacional que deberíamos tratar como una especie de ejemplo, tal vez no necesariamente un ejemplo a seguir porque es un caso muy endémico en su diseño, pero que vale la pena de verdad seguir con cuidado porque además tiene implicaciones globales y es las revelaciones que se hicieron recientemente de cómo los presentadores principales, más conocidos, más preponderantes de Fox News, la cadena de noticias por televisión por cable estadounidense, sabían o creían, pensaban ellos que lo que estaban diciendo Rudy Giuliani, Donald Trump y en general el equipo del gobierno Trump sobre el presunto y 1000 veces desmentido fraude electoral en las elecciones de 2020 era una mentira, era absolutamente delirante y era ridículo. Y sin embargo ellos siguieron diciendo al aire que esto era posiblemente fraude, que se veía como un fraude, entrevistando a Trump para que ellos tuvieran la oportunidad de esparcir este tipo de teorías ridículas. Entonces, este es un tema muy interesante porque habla sobre las máquinas de noticias falsas, pero además sobre una máquina de mentir o de imponer una agenda que sabe que está esparciendo deliberadamente mentiras, pero además de eso, que está permanentemente acusando al resto de los medios de ser corporate media, ¿no? De ser medios corporativos que sirven a los intereses económicos, lo cual es otra de las agendas de la ultraderecha trumpista. Esta es una investigación además que nace del equipo jurídico de Dominion, porque en Estados Unidos la primera enmienda protege a los medios cuando la embarran, permite que los medios la caguen siempre y cuando lo estén haciendo de manera inocente o involuntaria, y en el caso de un caso de difamación, que es muy raro que lo gane los demandantes contra los medios de comunicación, ¿no? 1000 veces han tratado de demandar por difamación desde la ultraderecha, por ejemplo al New York Times y al Washington Post, sin ningún tipo de éxito, pues se tiene que probar que hubo algún tipo de malicia, dolo, voluntad o mala voluntad a la hora de esparcir esas noticias, y esta es la primera vez en muchísimo tiempo que se llega a ese punto gracias a la filtración de una serie de chats en donde los mismos presentadores de Fox News están declarando que esto les parece mentiras, que no tienen ningún tipo de sustento. Entonces, eso es un caso emblemático para el seguimiento de medios, de noticias falsas, de mentiras deliberadamente esparcidas y de desinformación desde quienes se supone que tienen el monopolio de la información. Sí, me encanta porque es como probar la razón de ser de este podcast. Como cada vez que salga información y generar espacios de pensamiento crítico para los ciudadanos, pues simplemente toca como contrastar todas estas historias todo el tiempo. Es mucho trabajo para la gente también, pero cuando un periodista abiertamente
piensa que está mintiendo, pero aún así esparce la información sabiendo las consecuencias que eso trae, nos recuerda también por qué estamos nosotros acá haciendo este proyecto. Sí, tremendo caso de estudio para todas las universidades esto, la verdad. Las facultades de comunicación social que están analizando cómo se trabajan esos discursos, ahí está. Vayan a presuntopodcast.com, www.presuntopodcast.com, es el lugar donde usted encuentra primero que nadie todos los episodios y además es el lugar en el que usted puede ayudarnos. Encuentra en presuntopodcast.com/donaciones la forma en la que puede apoyar este proyecto, ya sea a través de Patreon o a través de otras donaciones. Y al mismo tiempo es el acceso a nuestras redes y a nuestras comunidades. En esas comunidades, si usted quiere saber de qué se está hablando, cuáles son los temas que se están moviendo más, qué está opinando la gente, pues simplemente pase por nuestro Discord y ahí se entera. En democracia, la diversidad de opiniones es un valor que yo comparto plenamente. Las reformas necesitan debate en la sociedad, consenso en el gobierno y después de aprobadas por el Congreso y por la sociedad misma, necesitan mucha determinación para aplicarlas. Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando y mucha atención, como lo acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro, 3 ministros salen del gabinete del presidente. ¿Por qué razón? Luis Eduardo Maldonado, ¿qué dicen en Palacio? Bueno, mire, es el primer remesón ministerial. Sale el ministro de Educación, Alejandro Gaviria. Recuerden ustedes que fue ministro de Salud del expresidente Juan Manuel Santos y que había expresado duros reparos al articulado de la reforma a la salud. Se va entonces Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación, y lo reemplaza su viceministra Aurora Vergara. Sale del Ministerio de Deporte María Isabel Urrutia y llega a este cargo, a este ministerio, Astrid Rodríguez. También el presidente Gustavo Petro ha confirmado que se va del Ministerio de Cultura Patricia Ariza. Es la noticia que acaba de entregar el presidente Gustavo Petro acá en la Casa de Nariño, pero miren, hay rumores. 28 de febrero de 2023. Casi 6 meses del gobierno de Gustavo Petro, ya se habla de lo que los medios titularon hoy en esta gran narrativa de la primera crisis de gabinete del presidente Gustavo Petro. Salen 3 ministros con un anuncio de la presidencia en relación inicialmente a la historia sobre la tensión y el gran drama que rodea la reforma a la salud, pero también pues otros mensajes se empiezan a filtrar ahí. La cantidad de especulaciones, petroexplaining, análisis de lo que va a pasar con el futuro, qué diablos es la movida política, pues inundó las salas de redacción, muchos desde la opinión, muchos desde la reportería, y pues hoy yo quisiera como que tratáramos de desglosar lo que fue este primer día de este rifirrafe dentro del gabinete con el presidente Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, exministro de Educación, María Isabel Urrutia, exministra de Deporte, y Patricia Ariza, exministra de Cultura. Comencemos. Pues yo empezaría diciendo que estamos grabando como apenas 24 horas después, es decir, como en el primer momento de reporte de los hechos, sin que haya todavía como una profundidad de análisis en plan columnas de opinión o que la información termine de cuajar, pero con la información presente pues creo que se han ido armando unas líneas que las iremos revisando con calma. Esta idea como de que es una crisis, sin que nos expliquen muy bien qué es una crisis, parecida a la del primer momento de la alcaldía de Bogotá, con una cantidad de secretarios que renunciaron. La idea de que es una especie de arreglo meticuloso en el que la mermelada empieza a expandirse porque vienen elecciones regionales en octubre y se están empezando a alinear las cosas, una órbita pesada de la reforma a la salud en el que es eso lo que está conduciendo todos los hechos. Y también creo que hay una última enfoque que es el de son sujetos distintos y cada una de estas historias es un acumulado que se suma en una sola locución, en un solo movimiento presidencial, pero son razones diferentes. Y creo que ya entraremos a tratar cada uno de esos distintos enfoques y esas distintas maneras de organizar los hechos
un poco siempre, por supuesto, en función de las agendas y de los intereses de los medios de comunicación, intereses a veces legítimos y simplemente de mirada. Pero para empezar, yo simplemente resaltaría una cosa que me ha sorprendido y que me parece propicia para conversar nosotros acá, y lo llamaría flexibilidad ideológica. Creo que si la política está hecha de una materia determinada, este tipo de eventos produce como una transformación química en esa materia, y entonces vemos, por ejemplo, a María Andrea Nieto utilizando el santismo como una práctica política moderada, decente, positiva. Eso me sorprendió a mí. Sí. Cuando no lo bajaban de izquierda. Cuando no lo bajaban de nada. Sí. Y también vemos a los estalinistas del pacto histórico, pues, hacer una especie de matarife de conexión de cosas así completamente desproporcionadas. Un poco la idea de que este señor siempre fue un infiltrado, ¿no? Alejandro Gaviria siempre fue un infiltrado. Entonces creo que aquí hay como mucha flexibilidad ideológica. Esto como que desarma un poco las rigideces en las que veníamos y rearma un poco la manera en la que estamos leyendo y entendiendo nuestro panorama político del momento. Yo lo siento mucho esta crisis como esa persona cuando uno estaba en el colegio que hacía bombeo por todo. Como, siento que todo el cubrimiento va a que cualquier movida política de lo que ocurrió el 28 de febrero, cualquier señal era peor de lo que realmente parecía que había pasado. Si quieren, Eva, empecemos por esa. La primera gran narrativa es la de la crisis. Crisis parece ser, es como un denominador de los titulares de los medios de comunicación. Es decir, yo creo que falta un poquito, Juan Álvarez lo dijo, estamos grabando esto el 28 de febrero, falta un poquito obviamente de la oferta de opinión, o sea, las columnas obviamente no se alcanzaron a escribir de ayer para hoy, y entonces vamos a ver qué es lo que tienen que decir medios y columnistas de eso. Perdóneme, lo interrumpo ahí antes de que siga, porque hay un punto ahí de ambigüedad, y es verdad que no se han alcanzado a escribir las columnas de opinión, pero tampoco existía a la hora de salir mucho del material que ha salido en términos de documentación, crónica, reportaje, certezas acerca de las razones, el mecanismo, las modalidades, ¿no? Entonces existe incluso, sin que sea tampoco necesariamente cierto, un artículo en donde una fuente del gobierno desmiente a las ministras Urrutia y Ariza, diciendo que ellas sí sabían que habían sido sacadas de sus puestos, ¿no? Mientras que por todos lados se dice que no les avisaron. Entonces yo no estoy diciendo que eso sea necesariamente cierto. Lo que digo es, son tan pocas las certezas que tampoco tenemos mucha información fidedigna, y en esos artículos de información o informativos también hay mucha opinión y hay mucho movimiento de agendas que no está bajo el rubro opinión, pero que es claramente una opinión, o al menos es una línea editorial jugando un papel. Creo que es el siguiente punto que podemos tratar, que es ese relato de la oferta de análisis, como diría Juan Álvarez. No lo podemos ver, pero estaba feliz. Que es exactamente eso, como vender un poquito notas cuando tienen claramente una carga opinativa. Yo insisto, como la palabra crisis es algo que sale mucho en los titulares de los medios de comunicación, casi al unísono, es un común denominador, pero uno se pone a leer esas notas y sí parece como un ejercicio más de busquen a ver cuál es la palabra que mejor rankea en Google, en el SEO, busquen a ver qué es lo que está diciendo la gente en Twitter y titulen así, ¿sí? Es decir, como que crisis me parece una cosa que llama mucho la atención, y pues que a mí me parece también que algunos medios de comunicación dan por sentado que un lector sabría por qué hay una crisis, pero no explican esa categoría nunca, ¿sí? Es decir, yo me estoy remitiendo una nota muy escueta de La República que se llama "La salida de 3 ministros deja ver la crisis dentro del gabinete de Gustavo Petro", en el que hacen una pequeña infografía de los que se van, de los que reemplazan, y pues nos cuentan un poquito los hechos. Sí, es decir, nos cuentan que hay una reforma a la salud que dividió a los ministros, eso está aprobado pues por la carta que se reveló en la revista Cambio, un poquito de la locución de Gustavo Petro diciendo qué es lo que pasa con esa reforma y qué es lo que pasa, qué es lo que quiere el gobierno, describe en la locución quiénes se van, de esos quiénes salen, quiénes llegan. Citan más a Petro porque pues parece que es la única fuente, agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, etcétera. Petro concluye y esa salida triple sale a relucir la crisis. Y así cierra el artículo, que es como, ok, pero defínanme qué es una crisis ministerial. Caracterízala. O sea, caracterízala, no solamente, es decir, no solamente como por enriquecer tu propio artículo, sino para hacerle entender a la gente, si es que hay que hacerle entender algo,
que yo no estoy, digamos, en desacuerdo en que no haya o sí haya una crisis, me parece que hay una antesala de eso y es, bueno, ¿por qué que salgan 3 ministros en 6 meses es una crisis? Es una crisis, pero lo dan por sentado un poco también pensando que los lectores entienden cuáles son las movidas regulares de un ministerio y de un gobierno en su primer año de gobierno, ¿sí? Nosotros cuando vino Tatiana Duque de la silla vacía acá, hicimos como una especie de apuesta de cuál ministro iba a salir primero y en cuánto tiempo, y pues claramente eso es un poco un juego tras bambalinas, ¿sí? Pero me parece que cuando un medio titula con la palabra crisis, pues está también llamado a explicar qué es. O sea, no puede ser como compartir la locución de un presidente y luego concluir, sí, y esta es la crisis. Ok, un poquito tautológica la cosa. Como lo que decía Tatiana cuando nos visitó acá, pues Tatiana de Huevos Revueltos con Política, no es tan común ver un cambio o lo que han mostrado en un montón de spaces en Twitter, revolcón de los ministros antes del año. Y es como, de nuevo, cuando nosotros hicimos el episodio de los 100 días de Petro, como ¿quién define esas fechas? ¿Quién define que 6 meses es un mal síntoma? Entonces, pues, ya las razones por las que empiezan a salir los ministros, pues las vamos a ir explorando, pero sí estoy muy de acuerdo contigo en que tal vez eso sí se siente como simplemente una historia que se narra en torno al presidente como una caída en picada de su mandato, sin entender uno muy bien eso qué significa en el fondo, o si es bueno o estratégico o no lo es, no lo sabemos, eso no queda claro en los medios. Puede perfectamente serlo. La cosa con la crisis es que la medida de la crisis tampoco puede estar sometida al petrosplaining. O sea, una crisis es un momento crítico, y un poco sí lo es. Es decir, se lo puede vender así y no me parece que sea difícil de vender. Estamos en un momento en donde Petro sabe que necesita, porque es la segunda mitad de su primera legislatura, en el año en que sabe que tiene el apoyo de los partidos tradicionales, una serie de reformas que son sumamente radicales en términos del cambio que suponen, bien o mal, ya lo hemos hablado, ya lo hemos discutido, y existe una cantidad considerable de voces que están haciéndole oposición a esas reformas, pero además de eso, existe en el ambiente una zozobra grande, porque este no es un país acostumbrado ni a la alternancia en el poder, a la alternancia real en el poder, ni al cambio. Entonces, la cantidad de voces que estaban en el discurso de construir sobre lo construido, sobre los mismos que han tratado de vender a Ocampo como el adulto en la sala, que pues un poco sí lo ha sido, pero al mismo tiempo lo es porque tiene mucha experiencia, no es una cosa necesariamente ideológica, pues porque, es decir, una persona que sea muy de izquierda y que sea absolutamente estatista no es una niña. Gloria Inés Ramírez no es una niña, ni es una persona irresponsable y sin experiencia, como sí sería más fácil vender a Irene Vélez Torres. No estoy diciendo que lo sea, sino que uno puede decir, esta persona que tiene una vocación completamente distinta, la meten en un ministerio que normalmente ha estado del lado de los gremios y de las multinacionales mineras, y ahora está está dándole un enfoque ambiental, que es esta locura, ¿no? Porque esto es muy distinto, pero pues Gloria Inés Ramírez es una comunista de vieja data, ella no es una niña, ¿no? Pero esos mismos medios están todo el tiempo llamando a Ocampo el adulto, ¿no? Él es el adulto responsable del gobierno, y el adulto responsable del gobierno, el adulto responsable del gobierno, y las reformas polémicas y las reformas esto y aquello. Entonces, claro, de nuevo, mi punto en este caso ni siquiera son las reformas, sino el hecho de que ellos mismos están viendo que esto es un asunto y es un momento crítico, porque está tratando de pasar unos proyectos de ley que contravienen muchísimo el rumbo de las cosas que conocimos hasta ahora. Sí, Santi, pero tú, digamos, eso no lo ves, por ejemplo, con primero una gran historia que se cuenta sobre cómo se crea el gabinete inicial con este gesto de apertura, que también fueron palabras que usaron los medios, como Petro tenía un gesto de apertura al tener a Alejandro Gaviria en el gabinete. Y tiene a este otro ministro que es el papá de los pollitos en el otro lado, y a Cecilia López también ahí. Y entonces, cuando sale Alejandro Gaviria, siento que hay un cubrimiento, al menos en muchos párrafos de los que leímos en varios medios, sobre con que se reanuda el miedo en tanto se van los adultos serios. No sé cómo vieron eso, porque a mí sí me parece que toda la construcción del personaje Alejandro Gaviria durante todo el día estuvo muy centrado en cuando él se va, llega la incertidumbre.
Yo creo que, es decir, a mí me interesa mucho el personaje de Alejandro Gaviria por toda la relevancia que se le da, digamos, como que yo he tratado un poquito de desentrañar qué es lo que sucede con un personaje como Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria evidentemente es una persona que los medios quieren, es decir, antes de ser ministro que los medios buscan, que los medios quieren su opinión de tecnócrata, lo que sea, es decir, él también opinaba sobre el paro, él opinaba, digamos, sobre una variedad de temas. Y yo creo que al ser querido por los medios, pues claramente es una ficha para usar también. Es decir, eso a mí me parece que se conjuga un poco con la oposición que le hizo a la reforma a la salud, obviamente su relación buena con los medios, en donde se filtran en la prensa documentos de su firma, como el primero en el que daba una serie de oposiciones a la reforma a la salud. Yo creo que para poder ilustrar uno bien y rápidamente sobre eso, yo recomiendo la página de Instagram de Mutante, en el que hay unos slides ahí de fotos en la que explican muy bien cuál es el recorrido de Alejandro Gaviria con la ministra Corcho frente a este tema de la salud. Entonces, claro, él se infla un poquito, ¿no? Como yo soy el opositor y además yo soy el que sé de salud en este país, cosa que además lo usan como una ficha de poner. Es que a mí sí me parece impresionante que los medios, incluso medios de derecha como Semana, digamos como experimentos de opinión como ¿Tic-tac? Experimentos de opinión como el tic-tac de María Isabel. Sabía. ¿Qué disfrutaste? ¿Disfrutaste me cuando gustó, lo me vimos gustó. juntos? Andrés Páramo. Este chino Páramo ahí. Este chino Páramo tratando Te de jodió ese contar tic-tac lo que es porque una historia de ver un empezó video. con la referencia a Juan Piz, sí. Juan Piz, que tú la tenías anotada también. Entonces sí, claro, entonces Si Páramo dijo, oh no, tengo los mismos sí, ejemplos tengo el de mismo, María Isabel Rueda. El ejemplo de María Isabel Rueda es que Juan Piz González entrevistó a Alejandro Gaviria hace un tiempo. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale. A mí no, a mí me vale huevo y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Y Juan Piz González, el copy del post que puso hace poco es, marica, su estilo, ¿no? Marica, lo supieron primero conmigo, ni Nostradamus supera a Nostra Juan Piz. Entonces, digamos, eso también es obviamente como un chiste de Alejandro Riaño. María Isabel Rueda lo toma, digamos, como que así abre su tic-tac y traza el segundo elemento que a mí me parece de esto y es como... Alejandro Gaviria es una ficha de poner muy buena para la derecha en este momento porque era una persona que criticaba abiertamente o digamos como después de filtraciones abiertamente y cerradamente también a Gustavo Petro. Me parece impresionante que María Isabel Rueda igual pegue ese salto con garrocha de decir el país queda en deuda con él. ¿Sí? Es decir, o sea, como que lo enaltece ya de una forma en la que nos sorprendimos aquí que fue como Gaviria ¿Qué? para María Isabel Rueda. ¿A qué lo vas a lanzar entonces? O sea, si no les gustaba hace 2 semanas, pero ahora sí les encanta porque criticó a Petro a lo Alejandro Gaviria. Tampoco es que él haya cambiado, pues, sus convicciones. Pues fue a los 7. Alejandro Gaviria es un hombre de maneras suaves, claramente conciliador y muy valiente y coherente a la hora de defender sus convicciones. Por ello, los colombianos debemos agradecerle por haber prendido las primeras alarmas sobre los esperados estragos de la reforma a la salud. El país queda en deuda con él, porque se arriesgó a que lo sacaran del gabinete. Y yo creo que esta, digamos, centralización un poco del relato con Alejandro Gaviria, en la que caigo yo, por supuesto, en este momento, es lo que pasa también con la nota de la silla vacía, que hacen un análisis de las renuncias de los 3 ministros. Sí, la nota se llama La primera crisis ministerial de Petro, una explosión descontrolada. Aparte, el titular es una referencia a una misma expresión de Alejandro Gaviria, que era, yo prefiero una explosión controlada. Obviamente se blindan diciéndolo al inicio del artículo. La metáfora del volcán. La metáfora del volcán. Que es una estrategia parecida a la de María Isabel, que es buscar en las propias palabras de Gaviria, crítico, agudas, la premonición de lo que iba a pasar. Exacto, y entonces Gaviria además opaca una oferta de información importante de qué pasa en el Ministerio de la Cultura, qué pasa en el Ministerio del Deporte, y entonces ellos lo dicen en 2 líneas, con las otras 2 ministras despedidas, la de Cultura y Deporte,
Algo similar ocurrió con las dos ministras despedidas, la de Cultura y Deporte, daños colaterales del propósito principal, que era sacar a Gaviria. Es como, a ver, un poquito, ¿por qué no me explican esto un poquito más? Porque en una de las citas hay una fuente anónima, todo bien con eso, que les dice, una fuente del gobierno además, que les dice, lo que pasa es que ellas dos nadie las quería porque estaban haciendo todo mal. Congreso. Pero también salen las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, Marisabel Urrutia. Ellas, ¿qué pitos tocan ahí? Ellas llevaron del pato acá. Creo que lo que nosotros sabemos desde antes es que estas dos ministras no les estaba yendo bien. Digamos que no habían encajado dentro de la dinámica del gabinete de Gustavo Petro, más allá de sus orígenes distintos. Es decir, Patricia Ariza, una mujer que era del Teatro de la Candelaria, de la izquierda, de la Unión Patriótica, puro pacto histórico, pero una señora ya mayor, más de 70 años, una mujer que le había costado como entrar en la dinámica ministerial. Y María Isabel Urrutia, que venía siendo la representante de un partido político, del partido de la U, una persona que había sido cercana a Dilian Francisca Toro, pero que tampoco le había ido bien en su gestión. Entonces sucedió lo de Gaviria, y lo que dicen en Palacio es que pues las juntaron con al señor al que le tenían desconfianza, y se fueron las tres, un poco para mostrar o para enviar el mensaje de que no era solamente a Gaviria el que querían sacar. Entonces salieron ellas dos. Y esto además porque... Entonces, al fin, ¿qué es? ¿Lo que analizan en el primer párrafo o lo que les está diciendo la fuente del gobierno? Oyéndote hablar, pensaba que este protagonismo de Gaviria de parte de las derechas, que están, digamos, encantadas con la explosión no controlada, pues habla de esta idea de lo huérfano de la oposición, ¿no? Que veníamos elaborando desde hace varios episodios, ¿no? Es como si se cambió de camiseta un jugador, ¿no? O lo queremos cambiar de camiseta como de lugar. Que es extraño considerando ese otro elemento de información que recibimos hoy de que se volvieron a reunir, porque uno supondría que después de lo que pasó, lo último que iba a ocurrir era que Petro y Gaviria se volvieran a reunir. Además. Y hoy vuelven y se reúnen a las 4 de la tarde, pero sí me parece que se puede leer como parte del sentimiento de orfandad de una oposición sólida, y creo que la derecha está sintiendo, nos apareció un crack cambiado de camiseta, o por lo menos un crack mediático, porque estoy de acuerdo contigo de que el lure de Gaviria con la prensa es un fenómeno para pensar. Claro, porque además hubo muchos cubrimientos tempranos sobre pues este terror que se crea en torno al presidente sobre el no acepta a las personas que piensan distinto. Muchos análisis iban centrados a ese lugar, entonces también tratando como de desentrañar estas primeras declaraciones con las que abre su intervención, en la que dice como no, en la democracia sí necesitamos opiniones. También luego cuando se reúne otra vez con Gaviria, pues los medios otra vez hacen lo que explicó Santiago ahorita, que es como, no, mentira, sí, se aceptan las conversaciones diversas que vienen de otros lugares, pero lo que viene de muchos medios, al menos de lo que vimos en Semana específicamente, era el presidente no acepta disenso. Esto que nos está mostrando hoy, o sea, esa crisis que no nos explican, al menos va centrada un poquito a su incapacidad de escuchar a lo diferente, porque solo quiere gente que opine como él, y eso es un peligro. Es el hecho contundente que buscaban para poder alimentar su retrato de autoritario. Exacto, es el dato que necesitaban estaban construyendo. Y ahí está esa idea de esa crisis. Petro da 1000 papayas también. Sí, claro. No, pues sí. Hay unas 4 líneas que se están juntando ahí. Por un lado está la lucha de narrativas entre el gobierno y los medios, porque el gobierno decide hacer, los medios interpretan que es buscando empaquetarlo dentro de una narrativa, ¿no? Saca 3 ministros, 2 ministras y un ministro de un golpe. Alejandro Gaviria, que era el que hacía parte de la derecha tecnócrata o de la centroderecha tecnócrata, que durante mucho tiempo fue acusado de ser neoliberal, pero después, ahorita en los artículos, era un socioliberal. Y los medios en la guerra de narrativas tratan de desempacar, ¿no? De hacer un unboxing de esos 3 ministerios y tratar de individualizar qué es lo que pasa con cada uno de ellos, porque son figuras muy distintas entre ellos. Entonces, a Gaviria se lo individualiza para venderlo como una Dalit de la libertad de expresión, y como él
fue el que se opuso a la reforma y era la voz cantante de quienes se oponían. Entonces Gaviria, que en algún momento era un traidor porque se había ido con el gobierno Petro, y en otro momento era el centrista responsable porque estaba más a la derecha, y en algún momento era el loco porque se había fugado de la rectoría de los Andes, y en algún momento era el adulto. Entonces es una figura a la que han cogido, como pasa mucho con el centro, de ídolo o villano según necesiten hacerlo, ¿no? Si él fue ministro del gobierno Santos, eso hace 2 días era lo peor, como, y tiene serios síntomas de santismo, ¿no? Entonces eso era como una cosa absoluta. Santismo, izquierda. Juguete desestresante en el logo de campaña, izquierda. Entonces era una figura que podían manosear perfectamente y que seguramente estaban tratando de meterlo ahí. Y ahí empiezan a jugar las otras dos. Entonces, ¿quiénes son Patricia Ariza y María Isabel Urrutia? Hay unas desavenencias, existe una discusión que solo hasta hoy agarró verdadera inercia, que es la discusión sobre el modelo de orquestas sinfónicas al estilo venezolano, que ya tenía una carta en contra, que efectivamente empiezan a contar el cuento de cada uno de ellos solamente para poder decir que Alejandro Gaviria es la verdadera noticia, ¿no? Y ahí está, pues eso es problemático, puede serlo por muchos lados, pero además se hace de una manera muy desestructurada. Entonces en La Silla Vacía, por ejemplo, dicen como la salida de Gaviria obedecería más a la desconfianza generada por las filtraciones que a sus posiciones frente a la reforma. Y a los 2 párrafos dice, sin embargo, esta salida muestra que el gobierno no estaría tan abierto al disenso. Entonces, ¿entonces qué? ¿Está abierto al disenso pero no a las filtraciones, o no está abierto al disenso en absoluto? Ambas cosas en el mismo artículo. Entonces, esas ideas las dejan conviviendo ahí porque las pueden dejar flotando. Si a ellos les parece que eso muestra un talante autoritario, nadie les va a sacar de la cabeza que están vendiendo eso en la agenda. Puede ser o puede no ser. Es importante también entender que es un antecedente lo que pasó con los secretarios de gobierno en la alcaldía, porque de verdad fue una cosa notoria, es decir, notoria al punto en que García Peña, Navarro Wolf, o sea, personajes verdaderamente notables con experiencia en el gobierno, se le salieron del barco a Petro. Petro peleó con muchos de sus secretarios de gobierno, no es nada raro que pase, así como por ejemplo me contaron, y esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó? Nosotros hablábamos de las marchas, y había una carta del gobierno diciendo que tenían permiso de marchar quienes quisieran. Pero uno de nuestros oyentes, Miguel Olaya, publicó en su momento que durante la alcaldía de Petro sí se enviaron correos en donde era obligatorio salir a marchar, por ejemplo. ¿No? Entonces, antecedentes sí existen. Y los antecedentes sirven para eso. Marica, perdón, pero sí sirven para eso. Claro. Entonces, claro, no nos prueban nada, pero prueban que ha pasado, y el temperamento y el talante de la gente tampoco tiende a cambiar tanto. Entonces ahí existe una serie de papayazos que da el gobierno, y el mayor de ellos pues es Alejandro Gaviria. Entonces Alejandro Gaviria, como es el más notorio, porque María Isabel Urrutia no es así como un montón, como muy de izquierda, pero estuvo en el Polo en algún momento, ahora estaba en la U, ¿no? Es como una persona que se dedicó a la política porque tenía como un talento dirigencial. Y Patricia Ariza, pues que es de izquierda dura, izquierda UP. Pues Alejandro Gaviria era el único que pertenecía a esa derecha tecnócrata, y aún así, siendo uno de 3, La Silla Vacía vuelve y dice, esto hiere sobre todo a la tecnócrata. Es como, pues es que no solamente están ahí Ocampo y Cecilia López, ahí está también un godo, ahí está el ministro de Transporte, que de hecho deberían sacarlo no por godo, que también, sino por plagiario, ¿no? Entonces, es muy fácil diluir ese discurso, es muy fácil utilizarlo solamente fijándose ahí, pero pues si uno quiere hacer el mapa, hay que hacer el mapa. Sí, en ese mapa definitivamente el peso de Gaviria y el hecho de que sea el más directamente comprometido con el asunto de las reformas, pues se está tendiendo a llevar la atención. Pero por eso mismo me interesaría a mí entrar un poco ahí en la individualidad de la ex ministra de Cultura, Ariza. Creo que ahí hay una historia que de hecho casi que resulta tan clara o tan transparente como lo que le está ocurriendo a Gaviria. Ella le da una entrevista que aparece hoy mismo, martes 28 en El Espectador. Es una entrevista en la que Laura Arévalo, una estupenda periodista de cultura, trata de hacerle preguntas y tratando de entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó para su salida, y ella pues contesta de una cosa muy emotiva, pero creo que
se viene reconstruyendo en notas del 10 de febrero del Espectador, en la nota del 24 de febrero del País de Camila Osorio, esto que Santiago citaba hace un momento, que es como las desavenencias que se vienen sumando alrededor de la voluntad directa presidencial de construir un sistema de orquestas, ¿no? Un sistema de orquestas a la idea, a la semejanza del de Venezuela. Y allí me parece que hay una historia importante de considerar. Recomiendo que la gente le eche una buscada a esas notas que acabo de decir del Espectador y del País, porque implican pues un problema estético de fondo. De hecho, un problema estético que me parece como digno de considerarse si uno lee la carta que está reseñada en ambas notas. Es una carta en donde más o menos 2.500 músicos del país protestan en unos términos que son muy los propios términos del progresismo. Es esta idea como de no podemos montar un sistema de orquestas nacionales en función de la música y de la estética centroeuropea, cuando aquí llevamos con un plan nacional de orquestas ya casi una década y media que funciona apoyando el folclore diverso, ¿no? Entonces hay un problema estético como divertido. Y yo sumaría a esta, digamos, ecosistema de notas alrededor de qué es lo que estaba pasando en el Ministerio de Cultura, más allá pues de esa línea que está en la silla vacía, pues que es muy pobre, que dice, no, pues es que de ellas solo recibían quejas. Es una nota de 070 de noviembre del 2022, ya hace unos meses, hace 3, en el que tratan de entender a qué se referían con estallido cultural, que fue como esta primera apuesta del Ministerio de Cultura. Y la nota un poco va disgregando cada uno de estos elementos en los que supuestamente estaba armado el estallido cultural para mostrar que no parecía tener mucha sustancia, que parecía ser una estrategia para mantener a la gente politizada en la calle a través como de eventos y de comparsas. Y creo que todo eso va sumando como una especie como de descontento o de mediocridad de lo que estaba haciéndose en el Ministerio de Cultura. Y yo simplemente para acabar esta idea como de que en esta individualización de los sujetos sí hay como trayectorias e historias muy diferentes. Claro. Una cosa que no vi reseñada en ningún lugar y que probablemente sea una coincidencia, pero no sé si sea una coincidencia, y es el hecho de que educación, cultura y deportes constituyen un sector. Y el hecho de que ese sector se revele y se entienda ahora, por ejemplo, que ninguno se había reunido a solas con el presidente. Es decir, ¿qué responsabilidad le cabía al presidente el hecho de que este sector estuviera devolviendo información como de un trabajo insuficiente, ¿no? De un trabajo... En el caso de Gaviria es muy diferente. En educación, por ejemplo, la viceministra que lo sustituye y que está nombrada en propiedad ahora, que era su viceministra, es una viceministra que estaba con él llevando adelante la reforma de la ley de educación que están intentando. De hecho, Gaviria ya tuiteó celebrando el hecho de que ella sea la ministra. Es decir, de algún modo no es un giro el que hay en su ministerio. Sí, el de Gaviria es otra cosa. Sí, es decir, por eso es muy mediocre cuando se siente que los análisis periodísticos es como sale Gaviria y para que no se sienta como tan politizada la cosa, entonces sacamos 2 más. Sí. Pues no. No, estas 2 no las eligieron al azar. En el caso de Urrutia, el Ministerio de Deporte, parece que hay un montón de historias de corrupción denunciadas por ella y denunciadas contra ella. En el caso de Gariza, esto que acabo de reseñar, que hay como una historia de tensión estética larga. Y en el caso de Gaviria, pues es una cosa muy diferente. Entonces sí hay trayectorias diferentes y sin embargo es un sector, ¿no? Y cómo pensar esa idea o cómo contar esa idea de que es un sector completo, no lo vi en ninguna parte. Pues es que además hay un montón de matices de grises que es fácil ignorar, perdón. Pero pues por ejemplo, dicen que María Isabel Urrutia no fue capaz de hacer una gestión en donde hubiera ningún tipo de triunfos tempranos, que es algo que estaba exigiendo Petro desde el comienzo y que se está exigiendo él mismo en detrimento, y esta es mi opinión, de la calidad de las reformas que se plantean. Hay que echar un ojo a la DIMAYOR, hay que establecer la liga femenina y un montón de cosas para hacer, y no parecía que estuviera avanzando nada. El desacuerdo con la ministra Ariza un poco posiciona a la ministra Ariza, pero la verdad es que el sector cultura no estaba contento con el nombramiento de Patricia Ariza. No estaba necesariamente triste, simplemente estaba expectante, había mucha incertidumbre, porque Patricia Ariza era una persona que legendariamente había quijoteado la cabeza del Teatro La Candelaria, que había sido amenazada, que pertenecía, no, era una heroína de la cultura, pero no tenía tampoco ninguna experiencia en la función pública ni en la dirigencia de un ministerio que tiene unos presupuestos tan delicados, tan frágiles, de una expansión tan delgadita que es tan difícil de ordenar. Entonces ahí existía una pregunta constante. Y en cuanto apareció el desacuerdo con este señor de apellido Zorro,
pues resulta que también es el profesor de piano de las hijas de Gustavo Petro, lo cual es un papayazo por parte del gobierno gigantesco. Como los y varios otra vez la mano de Verónica Alcocer metida ahí, que es la cosa más ridícula del mundo, que sigue a esa señora como ahí las metida. varias veces que ya Como son. las varias veces que ha metido y como las varias cagadas que ha hecho. Y está también lo de Alejandro Gaviria, y ahí es donde empieza a jugar unos matices de gris, porque es que ahí los comentaristas políticos se vuelven un poco comentaristas de tenis, que yo creo que yo he hecho esta alusión 700.000 veces, pero no hay nada más ingrato que ser comentarista de tenis, porque el tenis cambia en un segundo. Entonces, los comentaristas de tenis, si ustedes han oído y si les gusta como a mí ver transmisiones de tenis, están todo el tiempo como, bueno, parece que Rafael Nadal hoy está sin revés, ha perdido el revés, y Nadal acto seguido mete un revés fulminante a la esquina izquierda. Y Nadal conecta su revés está absolutamente fantástico, nunca antes mejor. Y a los 2 segundos pierde una bola de revés. Qué revés horrible, ¿no? Entonces todo el tiempo están... Pues nosotros acá diciendo que los ministros que iban a salir eran Carolina Corcho y Irene Vélez. Pues ahí, exacto. Entonces, somos comentaristas de tenis con toda, ¿sí? Como todos los medios especulando hoy, que uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces aquí los medios son, pues parece que lo sacaron por criticar la reforma a la salud. Después sale, no lo criticamos por eso, sino por las filtraciones que se hicieron. Entonces reportan. Parece que no se filtró para no sé qué, que es un poco estar a la pata de Semana, ¿no? Entonces Semana también es como algunos líderes de algunos sectores dijeron que la crisis se debía a, y dijeron que sin ningún tipo de identificación de fuentes, tampoco pidieron no ser identificados, sino es una gente con la que habla Semana, ¿no? Que de repente les parece que está muy mal o que está muy bien, y según eso hacen un artículo o no, y entonces ahí se vuelve lo mismo. Entonces como después aparece lo de la reunión con César Gaviria y Dylan Francisca Toro, entonces parece que fue mermelada, y después hay un artículo de Petro diciendo no es mermelada. Entonces dice Petro que no es mermelada. Entonces todo el tiempo están dando bandazos a tratar de hacer prescriptivo algo que es descriptivo, ¿no? Creo que se falla en nombre de la opinión y en nombre de las agendas la capacidad de simplemente narrar qué es lo que está pasando para darle tiempo a contar. Y yo entiendo que parte de eso también es la exigencia, porque la demanda de contenidos quiere la verdad ya, no quiere la información ya. Entonces, claro que hay filtraciones, pero hay todo tipo de filtraciones. Hay una filtración diciendo que es que Gaviria va para alcalde de Bogotá. Hay otra filtración diciendo que es que todo el mundo estaba mamado porque realmente era Carlos Satizábal, el Premio Nacional de Poesía, esposo de Patricia Ariza, quien estaba manejando el ministerio, lo cual es machista. No es tan probable, pero al mismo tiempo pues era una presencia ahí, como lo era en el Teatro. Pero también era teoría de todo esto. Es una teoría, es otra teoría. Entonces hay 1000 teorías. Sí, como guerra de teorías, en serio. Entonces la guerra de teorías pues termina volviendo prescriptivo, algo que es realmente descriptivo. Valdría la pena simplemente contar qué es lo que está pasando, y a medida que vayan encontrando algún tipo de certeza, irla revelando como tal. Todo lo demás es una movida de hilos y de agendas que no tiene tampoco mucha incidencia real en la política. Pero recuperando una cosa que decías y que estaba en el planteamiento de Santiago sobre pues este ir a la deriva con lo que va apareciendo, pensaba también en esta nota de hoy, 28 de febrero, de Jordan Rodríguez en El Espectador, en el que justamente creo que hace una cosa contraria a eso, porque lo que hace es: estos son los pocos elementos que tenemos. Hay una locución, hay unas filtraciones, hay una oposición, hay unas críticas de parte de este ministro, un ministro de Educación que de verdad estaba invirtiendo mucho tiempo en el tema de salud. O sea sí. Digo, hasta cierto punto. Que era su ex cartera. O sea, sí, pero digamos que ciertamente estaba como muy imbuido también en la discusión de la reforma a la salud. Vale, todo bien. Y este periodista lo que hace en esa nota es tomar esos pocos elementos, no especular demasiado y empezar a trabajar sobre lo que viene ahora con la reforma. Y es como, estas son las comisiones, hoy se nombraron presidentes, está constituida así, que es un poco no dejarse llevar por la imposibilidad de precisar qué fue lo que pasó y pensar, esto es lo que sigue pasando en materia de la reforma a la salud. A mí me pareció muy interesante esa nota justamente por eso, porque a pesar de que titula crisis en el ministerio, no sé qué cosa, sí, pues desarrolla una punta de la discusión que se perdió un poco, y es como, ¿cuál es el probable futuro de esto? Claro. Entonces, ¿qué pasa con la reforma ahora después de hay esto? Como un congreso, que es un poco también porque yo de verdad no he podido entender bien la figura de Gaviria,
ni él qué es lo que quiere, ni Petro qué es lo que quiere con él después reuniéndose con él. A mí me parece también un poco que, como toda esta agenda petrista, hemos caído también en una serie de cosas que tal vez el mismo Petro quiera. O sea, es decir, como, por ejemplo, una de las narrativas que existen alrededor de estas 3 renuncias es a las 2 ministras no les dijeron, ¿sí? O sea, a las 2 ministras no les dijeron y sale Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Me Petro. encanta que ese cargo lo dejó creado Duque y ahora hay jefes de gabinete para todo el mundo. Laura Sarabia, Que además jefe... luego resultó que Laura Sarabia era como cuñada de la funcionaria a la que le dijeron que había sido la que había filtrado realmente y no Alejandro Gaviria. Esto es un telenovelón. Sí, Ajá. exacto. Entonces, como que el mango lo sigue teniendo Gustavo Petro, me parece. Entonces, él lanza esas cosas como una locución presidencial en la que se fueron los 3 ministros. E inmediatamente después uno sabe que a Alejandro Gaviria le dio un tratamiento distinto, tal y como los medios le dan un tratamiento distinto. Y a ellas 2, digamos, en las declaraciones cruzadas, unos dicen que no les dijo nada, que se enteraron por televisión. Laura Sarabia dice, no, nosotros sí las llamamos, etcétera. Pero también es un tratamiento distinto a unos y a otros, tal cual se los da la prensa, digamos, como en nivel de importancia. Es impresionante, en verdad. Que María Andrea Nieto les dice como, ¿alguien quiere pensar en esto? Esto es que no les hayan dicho es machista, incluso racista. Y yo... ¿Dónde está el feminismo? Dijo ella, ¿no? ¿Dónde están las femiprogres? Sí. Porque además, ¿no? El control suena como... todo. ¿Dónde están las femiprogres? Excelente. ¿No? Mete un montón como de memes ahora pegados. mete memes. Es que Su metedor de memes. hay unos que no sabe usar. Por eso, No, su pues metedor es de que- memes debe tener 40 años. Debe ser una persona como yo que tendría que tomar una clase antes de poder meter memes. Pues es que verdad, además es verdad. ella trata de meter frases ajenas de discurso y escribe lo que ella dice para que concuerde y no concuerda. no concuerda, sí. Entonces yo creo que es que sí, es que ella trata como de jugar al meme, pero termina jugando a la mema. De igual manera, la ahora exministra de Deporte, la medallista olímpica María Isabel Urrutia, se enteró que ella no era ministra antes de entrar a la locución, cuando uno de los edecanes de Palacio la paró y le dijo que ella ya no era ministra y que no podía entrar. ¿Esa es la manera de sacar a 2 mujeres del gabinete? ¿Dónde están las progre feministas defendiendo los derechos de estas 2 ministras? ¿Acaso eso no es violencia política en contra de las mujeres? ¿Y hasta racismo en contra de la ministra de Deporte, María Isabel Urrutia? Amiga, cálmate. De hecho, a la ministra de Cultura... Sí, a mí en todo caso, y retomando un momentico, una última cosa esta de la individualidad de cada historia es diferente, pues ya hablamos de Gaviria, de Ariza, y la entrevista a María Isabel Urrutia en la W es fuerte, es decir, yo creo que Gaviria o sea, digamos como reacción, Gaviria solamente ha puesto un post de Instagram que parece más como un troleo ahí tonto. Patricia ha sido muy sincera, como muy sentimental, de que de verdad se siente como... Ella ha insistido mucho en la idea de que yo he sido leal, no siento que estén siendo leal conmigo, pero en cambio Urrutia sí ha salido a dar una entrevista en donde hay un montón de elementos y de historias que me parece que no se están investigando. Según ella, hay alguien en el Palacio de Nariño que pidió su cabeza, ¿no? Que parece que fuera, diría Francisca, pero no lo dice. La señora ministra de Cultura, pues, sugirió que alguien le estaba haciendo el cajón. Usted en las últimas horas ha dicho lo mismo, que hay un poder que está detrás de su salida. ¿A qué se refiere usted? ¿Quién le hizo el cajón? El poder, el cajón es porque quise hacer lo que tenía que hacer y lo que el presidente me encomendó, que era el tema de la corrupción. El Ministerio del Deporte, lamentablemente el Ministerio del Deporte solamente tiene 180 funcionarios de carrera, pero tenía 2.500 funcionarios. Yo entiendo que estamos en una época electoral, una época política, y entonces pues hay arreglos políticos. Sí, pero señora ministra, usted dijo que hay un poder detrás del presidente que la había sacado del ministerio. ¿A quién se refiere? ¿Cuál es ese poder? Se van a dar cuenta de aquí estos días. Entonces, ese poder detrás del presidente Petro que la sacó a usted está en la Casa de Nariño. Total.
Luego dice que había Exacto, 2.500 de OPS, cosas. contratos de renovados, que ella 70% de esos no los renovó y que ella dice que son la que le da la elección en el Valle de Villa Francisca. Cuando le preguntan por la corrupción que está denunciando, dice, yo la encontré en el empalme y informé a la Contraloría, ahí están las informaciones. 1.800 proyectos de infraestructura deportiva. Exacto. Esta señora tenía que negociar con un señor del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y parece que no lo pudo resolver. Es decir, ahí me parece que sí hay un montón de materia de cosas que estaban yendo mal y que la propia exministra está haciendo vocal y hablando de ellos, y ciertamente en la W se cortaba cuando le preguntaban nombres y le preguntaban cosas más detenidas, pero me parece que hay una historia que creo que puede crecer hacia adelante, tanto porque se entienda quién es la ministra, no sé si designada o nombrada ya en posesión que viene, y si se prueba que es una cuota de un partido político de estos que necesitan abrochar para que la coalición se mantenga, como por el hecho de que esta es la ministra que se está yendo con información grave. Es decir, lo de Ariza, pues parece que es una desaveniencia estética y que Alcocer está detrás, y bueno, quién sabe. Lo de Gaviria parece bastante transparente con su oposición a la reforma, pero en este caso hay como denuncias de corrupción, tanto omitidas por ella como por gente que dice que en su ministerio se está contratando de manera directa en porcentajes muy altos, y esa es una historia que creo que no se ha construido todavía. Pues yo creo que eso pinta de cuerpo entero la naturaleza de la relación que existe con tres ramas completamente distintas de la política, ¿no? Creo que ahí está precisamente, no, el mapa que hace La Silla Vacía es elocuente y es efectivo en lograr como tres particiones. Uno, por un lado, la derecha tecnócrata, ¿no? Que realmente que es lo que nosotros llamamos centro. Liberales. Liberales tecnócratas. Liberales tecnócratas basados en evidencia. Y están por el otro lado lo que ellos llaman partidos tradicionales, pero siendo que la U tiene un logo tan de mierda y realmente tiene, no sé, 15 años de existencia, eso se llama realmente fuerzas tradicionales políticas, porque ese partido no tiene la edad que tiene el conservador y liberal, pero ok, ¿no? Y por el otro lado está la izquierda, ¿no? Como la izquierda el del movimiento pacto, social. el movimiento. Pues es que todo eso configura lo que uno conoce como la izquierda, porque la izquierda en Colombia, a punta de balazos, está muy fragmentada. Entonces están las No, organizaciones pero así le dice obreras. Daniel Pacheco. Ah, bueno, Como sí, las del movimiento social, que serían esas tres. Entonces, y el movimiento social, pues que son básicamente los partidos de izquierda, centrales obreras, la Colombia Humana, que es un partido pequeño dentro de la gran coalición del Pacto Histórico, etcétera, etcétera. Y las fichas de Francia Márquez, que están ahí también. Exacto. La pregunta de Patricia Ariza es, pero ¿cómo así si yo he sido leal? ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Porque la lealtad, pues sí es un asunto serio. Con Petro, el cuento de la lealtad, además tan malversada y tan traicionera, porque en nombre de la lealtad se ha metido unos tiros en el pie absolutamente ridículos, pero bueno, ahí está. Está la cosa con el partido tradicional, que es una estructura completa que trae las historias que cuenta María Isabel Urrutia, sean estas ciertas o no, se queden ahí flotando o no, les den la importancia que quieren o no, y que son además un retrato de un montón de cosas que están pasando ahí, que es, como bien lo dice Juan, son verdaderamente noticiosas, y sin embargo se las está dejando pasar en favor de la oposición a la reforma, que también está pasando, pero que va un poco como en un juego de curling. No pueden tocar la reforma, pero ahí van barriendo a ver si la desvían o a ver si le facilitan el camino, ¿no? Va la reforma y están tratando de hacerle un camino que la desvíe o que la lleve a buen término, y en esas está la pelea de narrativas entre el gobierno y los sectores opositores, y aquí incluyo medios, gremios, grandes empresas, grupos económicos y partidos de oposición a las reformas que está haciendo, que finalmente, y como bien lo dijeron, La Silla Vacía, El Espectador, El Tiempo, pues son promesas de campaña de Petro. Es decir, y el mismo Petro dijo, por el que votaron los colombianos. Pues ahí está, ¿no? El cambio por el que votaron los colombianos. Lo hemos hablado ya tantas veces que es aburrido la construcción simbólica de este gobierno, lo que vimos de la contramarcha del balcón, la espada de Bolívar y todo esto ya lo hemos visto, lo hemos dicho 1000 veces. También entonces ahí caen los medios en analizar la puesta en escena de la locución. Quiénes están en qué lugar, quiénes están parados, quiénes están apoyando, y pues ahí uno también puede intuir como cuál es la relación y la importancia de los resultados rápidos del Ministerio de Cultura para este gobierno y pues de las decisiones que se puedan tomar o no con la exministra de Cultura.
como que ahí hay una historia sobre los símbolos. Entonces quería preguntarle sobre eso porque también vi que hay análisis sobre eso y si vale la pena como en esta hilada de poder y movida presidencial ver cómo se hace esta puesta en escena también de los otros, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y Ocampo qué? Bueno, ¿por qué estaba parado 1 metro atrás mientras que Corcho está acá? No, pues es que está dando un mensaje en la imagen. ¿Eso cómo lo vieron? Obviamente los símbolos del gobierno Petro son unas cosas que se analizan, por ejemplo, lo hace la silla vacía, digamos, como para la foto cómo está, digamos, para la foto del discurso cómo está. Un gobierno que muestra los símbolos como algo muy importante, pues se tiene que bancar también que los medios miren cómo está simbolizada la cosa cuando da, por ejemplo, una locución presidencial en la que echa 3 ministros. Lo otro que yo veo es que claramente se trazan suspicacias. La reunión de Petro con Dilian Francisca Toro de la U, Efraín Cepeda del Partido Conservador, César Gaviria del Partido Liberal, pues claramente es una cosa que un medio naturalmente va a trazar. Así lo haga como lo hace El Espectador en su nota, en la que menciona la cosa y pues deja que los lectores aten los cabos, o El Heraldo que lo empuja un poquito más hacia, bueno, igual. Sabemos que Petro, la salida se da luego de una reunión con líderes de 3 partidos buscando apoyo. En esa misma nota citan a Camila Zuluaga, que ella se pregunta cuotas burocráticas que les darán reformas, ¿no? Pues es que también es una pregunta natural, es decir, se reúne con los líderes de partidos en las que en el Congreso se va a discutir una reforma. Y Petro de nuevo, porque a Petro digamos como que no le bastan los símbolos ni los discursos, de nuevo a corregir periodistas en Twitter. De nuevo a decirle a Camila Zuluaga, no desinformes a tus lectores. Informaciones que como verás están perfectamente erradas y que eso también lo hizo Alejandro Gaviria cuando pues se habló obviamente de que si la filtración no fue él quien fue y se habló del nombre de Marla Gutiérrez. Sí, eso es una cosa que también le han dicen dicho. como no fue ella, pues que el funcionario público o exfuncionario público lo diga en Twitter tampoco es la última palabra de la verdad. Todo es mentira, Sobre es lo que todo, dice Gaviria. Claro, y pero hay medios que han estado, Camila Zuluaga... Pero son medios que están rastreando ideas. Entonces, pues sí. Si un político eso es mentira, pues igual hay que tomarlo con la suspicacia porque pues al final son los medios los que nos están ayudando a entender eso. Y yo creo que son por 2 frentes, digamos, lo de Gustavo Petro, es eso, los simbolismos que obviamente le van a prestar para que la gente le interprete también, y la corrección que él no se cansa de hacer a medios de comunicación. Y por otra parte, de verdad está la oposición con su Miguel Uribe Turbay diciendo en 5 minutos esas cosas que es como, Dios mío, esto es nosotros la oposición, dice, y uno es como, pucha. Colombianos, el país se merece un debate claro y con argumentos sobre las reformas que hoy impulsa este gobierno. Con preocupación vemos que no está siendo así. Estas reformas se están justificando sobre premisas falsas y por supuesto que se requieren mejoras y ajustes, pero deben hacerse sobre un diagnóstico cierto. Estas discusiones deben ser responsables. No, porque está esta estructura metafórica de que el símbolo es eso, digamos, que dice pero que no hace, ¿no? Ya. Es como la estructura metafórica nuestra es como decir, por eso los eslóganes políticos son yo hago, no digo, ¿no? Como si la palabra y la enunciación, pero bueno, en fin, ese es otro problema. Pero justamente para contestar tangencialmente y pensando en este asunto, en la premonición, en esta idea de las premoniciones, ¿no? En esta idea de el héroe Gaviria que ahora está cumpliendo con lo que dijo, aunque de manera trágica, porque él es el afectado. En esa premonición en Juanpis, él lo que dice es, el primer año nombra un buen gabinete de unidad nacional, no logra cohesionar, pasan 8 o 6 meses y no pasa mucho. Y lo que yo creo que no funciona en esta idea de que está ocurriendo lo que él predijo, es que creo que sí ha ocurrido muchísimo. Es decir, las reformas están ahí, están puestas sobre la mesa y las reformas, algo va a pasar con ellas. Probablemente se van a transformar, probablemente se van a caer. No creo que se vayan a caer todas. Y las reformas... Un micro paréntesis. Nosotros lo hemos explicado, los medios también lo han dicho, esto todavía apenas va a entrar al Congreso. No, claro, acaba de entrar. Por eso entró cuando hoy, desde columnas de opinión se dice como es que esto es lo que va a pasar con la reforma a la salud, cuando esto todavía no ha pasado en la primera conversación, de hecho, es muy irresponsable. Claro, y de hecho lo que está pasando es que... ¿Oíste, María Andrea Nieto? Lo que está pasando es que esta reforma a la salud acaba de convocar la presentación de 3 reformas más. Claro. Germán Vargas Lleras la llamó la
antirreforma, la contrarreforma, no me acuerdo. El Centro Democrático tiene una reforma también y había una anterior. Y en la rueda de prensa que dio Germán Vargas Lleras ayer o esta mañana, el primer punto que él toca es el hecho de que lleva 3 años con esa reforma engavetada y en el gobierno Duque no le quisieron prestar cuidado. ¿Quién, Vargas Lleras? Sí, Vargas Lleras. Lo primero que dice es, si me hubieran puesto cuidado hace 3 hijueputas años cuando traje esta reforma y nadie me puso cuidado, no le habrían dado oportunidad. Tiene ahí un embrión de imitación de Vargas Lleras. No. O sea, simplemente estaba tirando el... Lo que quiero decir es que... Lo que quiero decir es que reforma o no vaya a pasar o no, esta idea de que no ha pasado nada no es cierta. Hay una convicción muy fuerte y muy intensa en el país de que las reformas se requieren. O sea, por lo menos se construyó un consenso alrededor de que se quieren reformas, se necesitan reformas. Por ejemplo, la reforma del Centro Democrático habla de prevención y habla de modelo de atención primaria. O sea, sí hay unos consensos que se están construyendo alrededor de unas cosas. Perdón, Juan, es que me acordé de Pate ese bebé de Santiago Rivas. La próxima vez practico más. Si me hubieran pasado esa hijueputa reforma. La dijo parado en 2 enfermeras. 2 enfermeras en 4 patas, el man parado fumando y apagando el cigarrillo en un doctor. Y además... Pero ¿por qué está apagando el cigarrillo en el jefe de oncología del pabellón? Es como, y además la noticia... ¡Quítese, manteco! ¿Cuál doctor qué? ¡Doctor yo! ¡Doctor yo! Germán Vargas Lleras siempre nos da mucho de qué reír. ¡Doctor yo! Pero es que lo que tú dices sí es cierto, o sea, en serio... O sea, hasta Germán Vargas Lleras salió al ruedo. Dicen que llevaba 4 años sin aparecer en público. Ajá. Yo no llevaba esa cuenta. 4 años sin aparecer en público, dijeron esta mañana cuando salió a presentar su antirreforma o contrarreforma. Pues porque es la muestra de lo que va a ocurrir realmente en el Congreso y que para eso tenemos un Congreso. Claro, y el hecho de que las reformas sí están movilizando transformación en el país. Mi punto simplemente es que esta idea de que el gobierno se está desmoronando porque no ha pasado nada, probablemente se está desmoronando, pero es porque están pasando demasiadas cosas, no porque no esté pasando nada. Es un programa político que busca como esta eficacia en la ejecución. Entonces, por eso, volviendo al comienzo, ¿qué es la crisis? No, pues es que ahí volvemos a lo mismo. El problema es que, o sea, sí estamos en un momento crítico, sí, pero es un momento crítico que no necesariamente tiene que tomarse de una misma manera. Como dar por sentado que es paranoico tampoco sirve. No, pues exacto. Pero es que, bueno, corrección, el gobierno Duque pasó a la ley Mintic al final de la primera legislatura. Pero es una ley, no antes una de reforma. que diera, pues marica, cambió el sistema, o sea, no es una ley estatutaria, pero por ejemplo, una cosa que sí decían muy útil en la silla vacía es que una de las cosas que pidieron los ministros y el director de Planeación Nacional en la carta que después se fue a filtrar, que fue un documento pedido por Petro y que se filtró, que es donde está todo el problema del asunto, que es además lo que nadie está siguiendo porque ya se dijo que Gaviria no fue, ya confirmaron que Gaviria no fue y tampoco han dicho quién fue, ¿no? Que va a terminar siendo una pregunta constante ahí porque creo que va a ser muy difícil detectar realmente dónde está esa filtración, salvo que se ponga en una tarea muy harta y muy necesaria. El caso es que dentro de las cosas que pidieron los ministros que no están de acuerdo con cosas de la reforma y que terminaron siendo pasadas por alto por Petro, está precisamente que pidieron que lo hicieran como una ley estatutaria. Y Petro y Carolina Corcho lo pasaron como una ley ordinaria, lo cual cambia un poco el trámite porque no se tiene en cuenta los niveles de expansión, los niveles de influencia. Lo hace más simple. Lo hace mucho más simple, de hecho, los analistas... pero no lo exime de la revisión constitucional. No, claro. Y de hecho dicen que esa revisión es la que probablemente no pase. O sea que todo este esfuerzo pueda caer ahí. Pues es que eso es en donde yo creo que está la declaración de Gaviria de no pasa nada. Eso es un problema que yo creo que es sistémico en Colombia. Y Petro, queriendo responder a eso, muchas veces termina siendo parte del problema. Y el ejemplo perfecto para mí son las basuras de Petro en Bogotá. Petro tenía la razón, es decir, existía un mandato de la Corte Constitucional. Es lo mismo que está pasando con la reforma a la justicia del ministro Osuna. Es lo mismo que está pasando con muchas de las reformas que él hace. Pero específicamente la de las cárceles es el llamado a cambiar un estado de cosas inconstitucional. A contestar una solución de fondo. Exacto. En el caso de la reforma a la salud también lo es, pero no existe un cómo. Tal como pasó con las basuras, él se enfrentó a unos conglomerados que estaban generando, o que ya habían generado de hace mucho tiempo, unas mafias que estaban controlando como... Las mafias. Las mafias.
las élites y las mafias estaban controlando cómo se recogían las basuras en Bogotá. Y ahí Petro los sacó de la ecuación sin tener un mecanismo claro de reemplazo que terminó haciendo que contratara otra vez con las mismas empresas, pero más caro porque le negociaron más duros. Como, sí, entonces si nos necesita, pues ahora le costamos esto. El problema es que termine renegociando con las EPS y ahora las EPS terminen sacándole más en nombre de que no existe un sistema a la salud, y eso pues termina costándole a la nación, y eso es lo que le estaba cobrando en su momento a la Procuraduría. Bien, mal, sesgado, no sesgado, ¿tenía la razón Petro en su diagnóstico? Sí. ¿La cagó en la ejecución? Sí. Y mientras tanto, el cuerpo de oposición más grande que tiene este país siguen siendo los medios de los grandes grupos económicos, porque la alocución de la oposición, que dura 3 minutos, parece de verdad un comercial de Arturo Calle. 3 personas vestidas en pinta que va de formal a casual, en donde solamente habla Miguel Uribe Turbay, repito, suspiro editorial, porque pues no dicen, y lo que hacen es centrarse en la reforma a la salud, lo cual redunda en que están cogiendo la figura de Alejandro Gaviria, como lo hace Marisa Rueda, para decir como la salida de Alejandro Gaviria prueba que la reforma a la salud tan mentada no es otra cosa que un horror. ¿Cómo eso lo prueba? No lo sabemos. De nuevo, no es de mi corte decir sí o sí no. Yo tengo muchas reservas y muchas dudas con respecto a la reforma de la salud, pero el hecho de que hayan sacado a Alejandro Gaviria no me prueba a mí que la reforma esté mal. Sí, es como cuando decían Roy Barreras está en contra. Y es como, Es que Roy Barreras es médico, es como sí, Carolina Corcho también. O sea, dejen de utilizar esas falacias bobas porque es un juego de nunca acabar. Como, entonces yo así, no, como si fuera un juego de Magic. Como, pues yo pongo este médico que tiene más 5 de poder. Así, pues yo tengo este que tiene más 7 de discurso. No, pues yo tengo este que tiene más 7 de defensa. Yo pongo este político tradicional. Así, pues yo le pongo Dilian Francisca, huevón. Finalmente, en medio de ese juego lo que sigue pasando son las reformas o no. Y no existe un contexto verdadero, sino pura incertidumbre. Finalmente, lo que yo pienso que deberían hacer los medios es dar herramientas suficientes. Mucho de eso sí está pasando, porque dentro de la descripción de lo que pasa sí nos permiten saber cómo funciona el sistema político colombiano, pero mucho de eso no está pasando porque están también dando por seguras y por ciertas algunas cosas, o las están dejando ahí en el aire, como cuando dicen la polémica reforma y no se esmeran en decir que sí y que no. Entonces, claro que hay trabajos buenos de análisis y desglose de las reformas, sí. Sin ir más lejos, hay un posteo nuevo de Economía para la People en Instagram explicando la reforma laboral, que recomiendo. Hay muchas cosas que se están diciendo y también existen muchas crónicas y muchos cuentos sobre cómo se ha ido urdiendo y cómo pasó este remesón ministerial, que nos permiten decir y decidir si queremos creer que es o no una crisis, porque eso también debería estar de nuestra cuerda. E incluso si decidiendo que es una crisis nos lo tomamos bien o mal, porque las crisis, como lo diría cualquier autor de autoayuda, también están ahí para propiciar algo. Ay, no, y tú Santiago. puedes vivir la crisis, pero ama el proceso. Yo creo que eso es lo que te diría Alejandro Gaviria, como, sí. ¿por qué no aprovechar la crisis para, bueno, ya? Pues nada, estamos habitando un chisme en estas 12 primeras horas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo espero que en el camino lo que nos muestren es cuántos son los votos que se necesita para pasar la reforma, cómo se van a agrupar y se van a alinear los intereses dentro del Congreso alrededor de esto, cómo vamos a entender todas estas movidas políticas y pues la conversación sobre si es verdad que se le está cayendo el Ejecutivo al presidente o simplemente pues hizo unos cambios que necesitaba hacer para alinear sus propias agendas. Le vamos a hacer seguimiento. A ustedes gracias por escuchar. Muchas gracias, Páramo. Chao, nos vemos. Muchas gracias, Juan Álvarez. Hasta luego, buenas noches. Santiago Rivas. Yo solo quiero terminar diciendo que si alguna de estas agendas que se plantearon, estos chismes o estas cosas que se van diciendo luego terminan probándose que son verdad o sabían que eran verdad desde un comienzo, pues tendrían que redactarlas con la fuente o al menos enunciando que tienen la certeza de y no como si fuera una especulación. Creo que parte de lo que es muy emocionante es al mismo tiempo una gran dosis de desinformación porque esa incertidumbre de no entender qué es lo que está pasando termina volviéndolo ese chisme, pues que es lo que nos trae finalmente acá, pero sigue siendo la requete re noticia.
Muchas gracias. Y yo soy Sara Trejos. Saludos a María Paula, que no vino hoy, pero la queremos mucho. Hasta la próxima. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Studios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com, donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un super chat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. En algunas de esas plataformas nos pueden dejar calificaciones y comentarios. Eso siempre ayuda a que otras personas nos encuentren. Presunto Podcast es producido en Sillón Studios, una red de podcast independiente donde pueden encontrar otros podcasts. Gracias a ustedes por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio.